Las palabras que Florinda Meza pronunció en esa entrevista destrozaron 50 años de amor incondicional. Millones de corazones que crecieron abrazando a doña Florinda. Jamás esperaron escuchar lo que ella realmente pensaba del Chavo del Ocho. Porque hay confesiones que no deberían existir. Y esta cambió todo para siempre. Había algo sagrado en las tardes de los años 70, 80 y 90. Algo que conectaba a toda una generación, sin importar el país, la clase social o la edad. A las 6 de la tarde, el mundo se detenía. Las madres dejaban de cocinar por unos minutos. Los niños corrían desde la calle. Los abuelos sonreían desde su sillón favorito. Porque El Chavo del Ocho no era solo una serie. Era un ritual familiar. Un momento donde toda Latinoamérica respiraba al mismo tiempo, reía con las mismas bromas y sentía que formaba parte de algo más grande. En México, las calles se vaciaban. En Colombia, los vendedores ambulantes paraban sus pregones. En Argentina, hasta los adultos más serios se sentaban frente al televisor. Era como si una fuerza invisible uniera a 400 millones de personas bajo la misma sonrisa. Y en el centro de esa magia estaba ella, Florinda Meza, Doña Florinda, la mujer que nos enseñó que hasta los personajes más altaneros podían tener corazón. La que nos hizo creer que detrás de cada sí, 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 no, 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 había una madre protectora, una mujer fuerte, un símbolo de elegancia en medio de la vecindad. Pero no era solo su actuación lo que conquistó corazones. Era algo más profundo, más real. Florinda representaba a esa madre que todos queríamos tener, preocupada, cariñosa, que defendía a su hijo contra todo y contra todos. Representaba la dignidad en la pobreza, la belleza que no necesita dinero para brillar. La mujer que puede ser fuerte sin dejar de ser tierna. Los niños la veían y pensaban, así quiero que sea mi mamá cuando crezca. Las madres la veían y pensaban, así quiero proteger a mis hijos. Los hombres la veían y pensaban, esta es la mujer de la que cualquiera se enamoraría. Por décadas, millones de personas la adoraron. Le escribieron cartas con lágrimas en los ojos. La detuvieron en la calle para tomarle fotos, temblando de emoción. La llamaron Mamá Florinda con una devoción casi religiosa, porque para ellos, ella no era solo una actriz. Era parte de su infancia, era parte de su identidad, era parte de su alma. En los mercados populares, las señoras la saludaban como si fuera de la familia. En los hospitales, los niños enfermos pedían que les llevaran una foto suya. En las escuelas, los maestros usaban sus frases para enseñar valores. Florinda se había convertido en algo más que un personaje de televisión. Se había convertido en un símbolo, en una madre universal, en una leyenda viviente que cargaba el amor de generaciones enteras sobre sus hombros. Y ella lo sabía. Sabía que millones de corazones latían más rápido cuando la veían. Sabía que su sonrisa podía alegrarle el día a cualquiera. Sabía que para muchos era la representación perfecta del amor maternal. Lo que llevaba décadas construyendo no era solo una carrera artística. Era un legado emocional. Un puente entre padres e hijos. Una razón para que las familias se sentaran juntas después de tantos años. El Chavo del Ocho había creado algo único en la historia de la televisión. Un amor que trascendía fronteras, idiomas y generaciones. Un amor puro, inocente, inquebrantable. Pero lo que ninguno de esos fanáticos sabía es que ella tenía un secreto tan devastador, tan doloroso, que cuando finalmente salió a la luz, no solo rompió corazones, rompió algo que parecía eterno, rompió la fe, rompió la ilusión, rompió 50 años de amor incondicional. Porque hay verdades que no deberían decirse nunca, y la que Florinda estaba a punto de confesar era una de ellas. La entrevista que cambiaría todo
comenzó como cualquier otra, con sonrisas, con preguntas cariñosas sobre el pasado, con la calidez de siempre. Nadie podía imaginar que en menos de una hora millones de corazones estarían rotos y que la infancia de toda una generación jamás volvería a ser la misma. Era una entrevista más, de esas que Florinda había dado cientos de veces a lo largo de su carrera. El set estaba decorado con colores cálidos, había flores frescas sobre la mesa y el ambiente respiraba la tranquilidad de una conversación entre viejos amigos. El programa se llamaba Nostalgias del Corazón y se transmitía los domingos por la tarde. Era el espacio perfecto para que las leyendas de la televisión compartieran recuerdos con una audiencia que las adoraba sin condiciones. El entrevistador, un hombre de mediana edad con una sonrisa genuina, había preparado las preguntas de siempre. Esas que los fanáticos querían escuchar una y otra vez. Anécdotas del set, momentos divertidos con Roberto Gómez Bolaños, recuerdos de la época dorada. Su investigación había sido impecable. Tenía fotos de archivo, clips de los mejores momentos, todo lo necesario para crear una hora de pura nostalgia. Los primeros 30 minutos transcurrieron normalmente. Florinda habló de los inicios, de cómo conoció a Chespirito, de las largas jornadas de grabación. Sonrió en los momentos correctos, se emocionó cuando le mostraron las cartas de los fanáticos y respondió con la elegancia que todos esperaban. El rating estaba por las nubes. Las redes sociales se llenaban de comentarios cariñosos. Todo iba perfecto. Hasta que llegó esa pregunta. Florinda, comenzó el entrevistador con la calidez de siempre. Después de tantos años, ¿qué es lo que más recuerdas de aquellos días en el set de El Chavo? ¿Cuál era tu momento favorito del día? Ella sonrió, esa sonrisa que millones conocían de memoria. Pero había algo diferente en sus ojos, algo que nadie supo interpretar en ese momento. Una sombra, una tensión que no había estado ahí antes. Por unos segundos, que se sintieron eternos, Florinda no respondió. Simplemente miró hacia un punto fijo, como si estuviera viendo algo que los demás no podían ver. ¿Sabes?, respondió finalmente, con una pausa que se sintió más larga de lo normal. Todo el mundo me pregunta eso, y siempre he dado la misma respuesta. Siempre he hablado de la camaradería, de los momentos divertidos, de lo maravilloso que era trabajar con todos. El entrevistador asintió, esperando la anécdota tierna que vendría después. Pero hoy, Florinda respiró profundo, como si estuviera a punto de saltar de un precipicio. Hoy tengo ganas de ser honesta, por primera vez en mi vida. El entrevistador sonrió, pensando que se refería a algún secreto inocente, alguna travesura del set que nunca había contado. La verdad es que... Florinda bajó la mirada por un momento, como si estuviera reuniendo fuerzas para algo muy difícil. Sus manos, que hasta ese momento habían permanecido serenas sobre la mesa, comenzaron a temblar ligeramente. La verdad es que nunca me gustó El Chavo del Ocho. El silencio en el estudio fue tan profundo que se podía escuchar el zumbido de las cámaras. Los técnicos dejaron de moverse. Los camarógrafos olvidaron seguir las indicaciones del director. Hasta el aire pareció detenerse. El entrevistador parpadeó, una vez, 2 veces. Su sonrisa se congeló en una mueca extraña, como si no hubiera entendido bien, como si las palabras que acababa de escuchar fueran en un idioma desconocido. ¿Perdón?, preguntó con una sonrisa nerviosa, seguro de que había escuchado mal. Seguro de que Florinda se refería a otra cosa, a algún aspecto técnico del programa, quizás. No al programa completo, no a la serie que había definido su vida. No me gustó nunca, repitió Florinda, esta vez con más firmeza. Cada palabra pronunciada como una sentencia final. Desde el primer día que pisé ese set, sentí que estaba interpretando algo
que iba contra todo lo que yo era como artista, como mujer, como persona. Las palabras cayeron como piedras en agua quieta, cada una generando ondas que se expandían hacia todas direcciones, hacia todos los corazones que en ese momento estaban viendo el programa. En las salas de toda Latinoamérica, las familias que estaban disfrutando su domingo tranquilo comenzaron a sentir algo extraño, una incomodidad, una sensación de que algo muy importante se estaba rompiendo frente a sus ojos. Pero Florinda, balbuceó el entrevistador, y por primera vez en sus 20 años de carrera, perdió completamente el control de una entrevista. Tú fuiste parte de la magia. Tú eres Doña Florinda. La gente te ama por ese personaje. Te venera. Y ahí está el problema. Lo interrumpió ella, y por primera vez en décadas su voz sonó liberada, como si hubiera estado cargando un peso invisible durante 50 años, como si acabara de quitarse una coraza que la había estado asfixiando. Me convertí en un personaje que despreciaba, en una mujer superficial, clasista, que representaba todo lo que yo odiaba de la sociedad. El aire del estudio se volvió pesado. Los técnicos se miraron entre sí, sin saber si debían seguir grabando o no. El director, desde su cabina, gesticulaba desesperadamente, pero nadie sabía qué hacer, porque esto no estaba en el guión. Esto no era lo que se suponía que iba a pasar. Y mientras las cámaras seguían rodando, millones de corazones comenzaron a romperse en tiempo real. Cada vez que tenía que decir esas frases, continuó Florinda, sin darse cuenta de que con cada palabra estaba incendiando el corazón de una generación entera. Cada vez que tenía que menospreciar al chavo por ser pobre, algo se moría dentro de mí. Porque yo no era así. Yo nunca he sido así. En ese preciso momento, en miles de hogares, las madres comenzaron a levantarse lentamente de sus sillones. Los padres dejaron caer el control remoto. Los abuelos se quitaron los lentes, como si no pudieran creer lo que estaban viendo. En México, María González, una señora de 65 años que había nombrado a su hija Florinda en honor al personaje, sintió como si algo helado le recorriera la espina dorsal. «No puede ser», murmuró, mientras su nieto de 8 años la miraba sin entender por qué la abuela estaba llorando. En Colombia, en un barrio popular de Medellín, don Aurelio apagó el televisor de un golpe. Por primera vez en 30 años, no pudo terminar de ver un programa donde apareciera Florinda Meza. «Esto no puede estar pasando», le dijo a su esposa, que permanecía inmóvil en el sofá, con las manos cubriéndole el rostro. Pero la entrevista continuaba, y cada palabra que salía de los labios de Florinda era como una puñalada directa a la infancia de millones. «Yo nunca quise ser recordada por eso», siguió diciendo, ajena a la devastación que estaba causando. «Yo quería ser actriz de teatro. Quería hacer obras serias. Quería que me recordaran por mi talento, no por ser la mujer que humillaba niños en televisión». El entrevistador, completamente perdido, intentó una última vez rescatar la situación. «Pero la gente no lo ve así, Florinda. Para ellos, Doña Florinda es amor, es protección, es una madre que cuida a su hijo. Es una mentira», lo cortó ella con una frialdad que atravesó las pantallas como un cuchillo. «Y yo he vivido esa mentira durante 50 años. En redes sociales, los primeros comentarios comenzaron a aparecer. Pero no eran los comentarios típicos llenos de corazones y emojis de amor que generalmente acompañaban todo lo relacionado con el chavo. «Esto no puede ser real», escribió @chavitaforever. «Alguien me dice que es una broma, por favor», rogaba @Doña Flofan. «Mi infancia acaba de morir», publicó @Nostalgia80. Pero los comentarios llegaban lentamente, porque la mayoría de la gente aún estaba en shock. Aún estaba procesando lo imposible,
que la mujer que habían amado durante décadas acababa de confesar que odiaba lo que más la había hecho famosa. En Argentina, un grupo de amigos que se reunían todos los domingos a ver programas de nostalgia se quedó en silencio absoluto. Uno de ellos, Carlos, un hombre de 45 años que tenía tatuado el rostro de doña Florinda en el brazo, sintió náuseas. «Esto no puede estar pasando», fue lo único que atinó a decir. La entrevista siguió su curso destructor. Florinda habló de años de frustración, de sentirse atrapada en un personaje que la avergonzaba, de tener que fingir cariño por algo que despreciaba. Y con cada confesión, el daño se volvía más profundo, más irreparable, porque no se trataba solo de una actriz criticando su trabajo. Se trataba de una figura materna, de un símbolo de amor incondicional, confesando que todo había sido una farsa. Los primeros videos de reacción comenzaron a subirse a las redes. Personas grabándose a sí mismas mientras veían la entrevista, con expresiones que iban de la incredulidad al dolor más profundo. «No lo puedo creer», decía una joven mexicana mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. «Es como si mi mamá me dijera que nunca me quiso». «¿Cómo pudo decirnos esto?», gritaba un hombre argentino, claramente devastado. «¿Cómo pudo destruir 50 años de amor así, no más?». Pero lo que ninguno de ellos sabía era que la entrevista aún no terminaba, que Florinda aún tenía más confesiones que hacer, más puñales que clavar en el corazón de quienes la habían amado sin condiciones, y que lo que acababan de escuchar era solo el comienzo de una pesadilla que cambiaría para siempre la forma en que millones de personas veían su propia infancia. La traición más grande en la historia de la televisión latinoamericana estaba apenas empezando. En el momento exacto en que Florinda pronunció las palabras «es una mentira», algo se rompió en el Internet. No fue gradual, no fue lento, fue instantáneo. Como si un cable de alta tensión se hubiera cortado y toda la electricidad acumulada durante 50 años de amor incondicional buscara una salida desesperada. Twitter explotó primero. En menos de 5 minutos, #FloridaTraición se volvió tendencia mundial. No solo en México, no solo en Latinoamérica, en el mundo entero, porque El Chavo del Ocho había trascendido fronteras de una manera que ni siquiera Chespirito había imaginado. Los primeros tweets eran de negación pura. «Esto tiene que ser editado. Alguien me dice que es fake news número Florida Meza. No puede ser real. Mi doña Florinda nunca diría esto en Save My Childhood. Alguien hackeó el programa. Esto no es ella número Chavo del Ocho Forever». Pero conforme pasaban los minutos y más personas confirmaban que la entrevista era real, que estaba pasando en vivo, que no era ningún montaje, los comentarios comenzaron a cambiar de tono. La negación se convirtió en ira. 50 años amándote, y así nos pagas, traidora. Acabas de destruir la infancia de 400 millones de personas, Florida traición. Mi abuela, lloro por ti cuando murió Chespirito y tú nos sales con esto. #deslealtad. Facebook no se quedó atrás. Los grupos de fanáticos de El Chavo, que por décadas habían sido espacios de pura celebración y nostalgia, se convirtieron en campos de batalla emocional. En el grupo Yo crecí con El Chavo del Ocho, que tenía más de 2 millones de miembros, los administradores no podían controlar la avalancha de publicaciones. Cada minuto aparecían cientos de posts nuevos, y todos tenían el mismo tono de traición y dolor. «No puedo parar de llorar», escribía Esperanza Morales, una maestra jubilada de 68 años. «Doña Florinda era mi ejemplo de mujer fuerte. Le puse su nombre a mi hija. Tengo su foto en mi sala. Y ahora me entero de que todo este tiempo me estaba mintiendo». «Mi papá murió el año pasado», contaba Roberto Silva, un ingeniero de 43 años. Sus últimas palabras fueron cantando la canción del Chavo.
Le prometí que siempre iba a ver los programas por él. Y ahora no sé si podré volver a hacerlo sin sentir que estoy traicionando su memoria. Los memes llegaron casi inmediatamente, pero no eran memes divertidos. Eran memes de dolor puro. Imágenes de Doña Florinda, con frases como «cuando tu personaje favorito te apuñala por la espalda» o «50 años de amor desperdiciados». Uno de los memes que más se viralizó mostraba una foto de una niña llorando con el texto: «Yo cuando me entero de que Doña Florinda odiaba ser Doña Florinda». TikTok se inundó de videos de reacciones en tiempo real. Miles de personas grabándose mientras veían la entrevista, documentando el momento exacto en que su mundo se desmoronaba. Una joven de 22 años subió un video que se volvió viral en cuestión de horas. En él, se la veía cocinando tranquilamente mientras escuchaba la entrevista de fondo. Al principio sonreía, pero conforme Florinda iba hablando, su expresión cambió completamente. Al final del video, estaba sentada en el suelo de su cocina, llorando desconsoladamente. «No entiendo», decía entre sollozos. «Era mi personaje favorito de la infancia. La veía todos los días después del colegio. Quería ser como ella cuando fuera grande. Y ahora me dice que todo era mentira». El video tuvo 15 millones de visualizaciones en menos de 6 horas. Instagram se llenó de stories donde la gente mostraba sus fotos familiares viendo El Chavo, sus camisetas del programa, sus recuerdos más preciados, todo acompañado de textos devastadores. «Esta foto es de Navidad del 95. Toda mi familia reunida viendo El Chavo. Mi abuela decía que Doña Florinda le recordaba a su hermana muerta. Hoy mi abuela ya no está, pero si estuviera, esto la mataría de nuevo». Colecciono recuerdos de El Chavo desde los 5 años. Tengo más de 200 objetos. Hoy no sé si tirarlos o quemarlos. Pero la reacción más devastadora llegó desde YouTube. Un canal llamado Nostalgias de Oro, que tenía más de 3 millones de suscriptores y se dedicaba exclusivamente a contenido de El Chavo del Ocho, subió un video de 40 minutos titulado «El día que murió nuestra infancia». En el video, el creador del canal, un hombre de 35 años conocido como el Profesor Girafales Digital, lloraba abiertamente mientras hablaba. «Amigos, no sé cómo procesar esto. Este canal existe desde hace 8 años porque yo amaba genuinamente todo lo que El Chavo representaba. He defendido el programa contra todo y contra todos. He peleado con gente que lo criticaba. Y ahora me entero de que una de las protagonistas principales odiaba estar ahí. No sé si podré seguir haciendo videos. No sé si podré volver a ver un episodio sin sentir que estoy siendo cómplice de algo que causó 50 años de sufrimiento a alguien». El video se volvió viral, pero no porque fuera entretenido. Se volvió viral porque era el grito colectivo de toda una generación que se sentía traicionada. ¿Tú qué habrías hecho si tu personaje favorito de la infancia te hubiera dicho algo así? Y mientras las redes sociales se incendiaban, mientras millones de corazones se rompían en tiempo real, Florinda seguía en el estudio de televisión, ajena a la tormenta que había desatado, sin saber que había comenzado la destrucción más grande en la historia de la nostalgia latinoamericana. Mientras el huracán digital arrasaba con todo, comenzaron a llegar las historias reales, las historias que dolían tanto que era imposible leerlas sin sentir un nudo en la garganta. No eran simples quejas de fanáticos decepcionados, eran testimonios de vidas enteras que habían sido construidas alrededor del amor hacia El Chavo del Ocho. Eran confesiones de personas que habían encontrado consuelo, esperanza y sentido en un programa que ahora se sentía como una burla cruel a sus sentimientos más puros. Carmen Delgado, una enfermera de 52 años de Guadalajara, escribió en su perfil de Facebook una carta que se volvió viral en cuestión de horas. «Doña Florinda, usted no sabe quién soy yo,
pero yo la he amado toda mi vida. Cuando tenía 7 años, mi papá nos abandonó. Mi mamá trabajaba 16 horas al día para sacarnos adelante. Las únicas 2 horas de felicidad que teníamos eran cuando veíamos El Chavo. Usted era la mamá que yo quería tener, la mujer fuerte que protegía a su hijo, la que nunca se rendía. Cuando mi hijo nació con discapacidad, los médicos me dijeron que sería muy difícil. Pero yo recordaba sus palabras. El amor de una madre no conoce obstáculos. Esa frase me dio fuerzas durante 20 años. Ahora me entero de que usted odiaba decir esas palabras. ¿Cómo voy a explicarle a mi hijo que también la ama, que todo era mentira? La carta de Carmen fue compartida más de 100.000 veces en menos de 24 horas. Desde Argentina llegó el testimonio de Eduardo Ramírez, un hombre de 45 años que trabajaba como mecánico. Mi viejo murió cuando yo tenía 12 años. Era el único que veía El Chavo conmigo. Después de su muerte, seguí viendo el programa solo, y me sentía como si él estuviera ahí. Doña Florinda me recordaba a mi abuela, que nos cuidó después de la tragedia. Durante 33 años, cada vez que extrañaba a mi papá, ponía un episodio de El Chavo. Hace 2 semanas, mi hijo de 8 años me preguntó por qué lloraba viendo la tele. Le expliqué que eran lágrimas de felicidad, que ese programa me conectaba con el abuelo que nunca conoció. Hoy no sé cómo explicarle que ya no podré volver a verlo. Desde Colombia, María Fernanda Suárez, una profesora de primaria, compartió su dolor. Durante 25 años he usado El Chavo para enseñar valores a mis estudiantes. Les mostraba cómo doña Florinda, a pesar de sus defectos, amaba profundamente a su hijo. Les enseñaba que detrás de la dureza a veces hay fragilidad, que todos merecemos ser amados. Ayer, una de mis estudiantes me preguntó si era verdad lo que decían en las noticias sobre doña Florinda. No supe qué responderle. Por primera vez en mi carrera, no tuve palabras para explicarle a una niña de 8 años por qué su heroína la había traicionado. Los testimonios más desgarradores llegaron de los hospitales. Enfermeras y médicos contaron cómo durante décadas habían usado personajes de El Chavo para consolar a niños enfermos. El doctor Luis Hernández, pediatra del Hospital Nacional de Honduras, escribió: «En mi consulta, tengo un muñeco de doña Florinda desde hace 15 años. Los niños con cáncer se aferran a él durante las quimioterapias. Les cuento historias de cómo ella los protegería, de cómo los cuidaría como a Kiko». Ayer, un niño de 6 años me preguntó si era verdad que doña Florinda no nos quería. Tuve que mentirle. Le dije que no era verdad, pero por dentro yo también me estaba rompiendo. Desde México, la historia que más impacto causó fue la de Rosa Elena Martínez, una mujer de 78 años. Hace 50 años, cuando El Chavo empezó, yo era una joven madre soltera. La sociedad me juzgaba, me señalaba, me hacía sentir como si fuera una mala persona por criar a mi hijo sola. Pero cuando veía a doña Florinda, tan elegante, tan fuerte, criando sola a Kiko, sentía que no estaba mal lo que yo hacía. Esa mujer me dio fuerzas para seguir adelante. Me enseñó que una madre soltera podía ser digna, podía ser respetada, podía sacar adelante a su hijo con honor. Por 50 años, cada vez que alguien me criticaba, recordaba su fuerza y seguía adelante. Hoy, a los 78 años, después de criar exitosamente a 3 hijos yo sola, después de verlos graduarse y formar sus propias familias, me entero de que la mujer que me inspiró odiaba ser lo que yo tanto admiraba. Es como si me hubieran dicho que toda mi vida fue construida sobre una mentira. ¿Has tenido algún personaje de la infancia que haya marcado tu vida de esta manera? Estas historias se multiplicaron por miles, por decenas de miles, cada una más desgarradora que la anterior, cada una
mostrando cómo una simple confesión de 5 minutos había destruido décadas de amor, esperanza y significado. Y lo más doloroso de todo era que estas historias seguían llegando, sin parar, como si un dique emocional se hubiera roto y todos los sentimientos reprimidos durante años encontraran su salida al mismo tiempo. La infancia de 400 millones de personas no solo estaba herida, estaba desangrándose. Lo que estaba pasando era algo que nadie había visto antes en la historia de la televisión. No era solo el colapso de la carrera de una actriz. No era solo una polémica mediática que se olvidaría en una semana. Era la muerte colectiva de una ilusión. Los psicólogos comenzaron a hablar de un fenómeno que no tenía precedentes: el duelo masivo por un personaje que seguía vivo. Porque doña Florinda no había muerto. Florinda Meza tampoco. Pero algo había fallecido ese domingo por la tarde, y era algo que había vivido en el corazón de millones durante medio siglo. Doctora Patricia Mendoza, especialista en psicología social de la Universidad Nacional de México, fue una de las primeras en intentar explicar lo inexplicable. Lo que estamos presenciando es la destrucción de un arquetipo maternal que había sido internalizado por generaciones enteras. Doña Florinda no era solo un personaje de televisión. Era un símbolo de protección, de amor incondicional, de la madre ideal que muchos no tuvieron en la realidad. Cuando Florinda Meza destruye ese símbolo con sus propias palabras, no solo está criticando un programa de televisión, está profanando algo sagrado. Está violando un contrato emocional que existía desde hace 50 años. El fenómeno se extendía más allá de lo individual. Países enteros parecían estar procesando un trauma colectivo. En México, las ventas de productos relacionados con el Chavo cayeron un 80% en solo una semana. Las tiendas de recuerdos reportaron que la gente llegaba a devolver artículos que habían comprado años atrás. Es como si la gente no soportara tener en su casa algo que les recordara la traición, explicaba un comerciante del mercado de Tepito. Una señora vino a devolverme un cuadro de doña Florinda que había comprado hace 5 años. Estaba llorando. Me dijo que no podía verla sin sentir dolor. En las escuelas, los maestros comenzaron a reportar comportamientos extraños en los niños. Los más pequeños, que no entendían completamente lo que había pasado, pero que habían visto a sus padres llorar, comenzaron a rechazar todo lo relacionado con el Chavo. Maestra Sandra López, de una escuela primaria en Bogotá, contó: «Tengo un niño de 6 años que siempre pedía que pusiéramos el Chavo en los recreos. El lunes después de la entrevista, cuando sugerí ponerlo, él comenzó a llorar y dijo: «No, maestra, esa señora es mala. Mi papá dice que nos mintió». Fue desgarrador. Los efectos se sintieron hasta en los lugares más inesperados. En los asilos de ancianos, donde el Chavo había sido una constante fuente de alegría para personas que habían perdido casi todo, los encargados reportaron un aumento en la depresión entre los residentes. Muchos de nuestros abuelos han visto morir a sus familias, a sus amigos, a sus compañeros, explicaba la directora de un hogar geriátrico en Lima. Pero el Chavo era algo que permanecía constante. Era un refugio. Era la garantía de que todavía existía algo puro en el mundo. Ahora eso también se fue. El impacto económico fue inmediato y devastador. Televisa, la empresa que producía El Chavo, vio cómo los ratings de las repeticiones cayeron en picada. Los canales de otros países comenzaron a retirar el programa de sus horarios estelares. Pero el daño más profundo era emocional. Y era irreversible. Porque lo que Florinda había hecho no tenía precedentes en la historia del entretenimiento. Había traicionado no solo a sus fanáticos, sino a la versión de sí misma que ellos habían amado durante décadas. Era como si la Mona Lisa saliera de su cuadro para decir que odiaba sonreír. Como si Mickey Mouse confesara que despreciaba a los niños.
como si la mismísima Madre Teresa dijera que había ayudado a los pobres solo por la fama. Los filósofos comenzaron a debatir sobre las implicaciones de lo que habían presenciado. ¿Tenían los artistas el derecho de destruir los símbolos que ellos mismos habían creado? ¿Era moralmente aceptable que Florinda destrozara algo que había dado sentido y consuelo a millones de personas durante medio siglo? Estamos ante un dilema ético sin precedentes, escribió el filósofo argentino Roberto Esposito. ¿Qué pesa más, el derecho de una artista a expresar su verdad o el derecho de una generación a mantener intactos sus símbolos de esperanza y amor? La pregunta resonaba en cada hogar donde alguna vez había sonado la música de El Chavo. En cada familia que había encontrado en ese programa un momento de unión. En cada persona que había crecido creyendo que, al menos en la ficción, existía un lugar donde el amor siempre triunfaba. Pero la respuesta nunca llegó, porque Florinda no ofreció disculpas, no intentó matizar sus palabras, no mostró arrepentimiento por el dolor que había causado. Al contrario, en las entrevistas que siguieron, se mostró liberada, feliz de haber dicho su verdad, ajena al hecho de que su verdad había matado la ilusión de 400 millones de personas. Y mientras ella celebraba su honestidad, el mundo que había amado a doña Florinda trataba de entender cómo seguir viviendo en un universo donde los héroes de la infancia podían convertirse, con una sola confesión, en los villanos de la edad adulta. La devastación era completa, y era para siempre. 6 meses después de la confesión, el mundo había cambiado para siempre. No de manera visible. Las ciudades siguieron funcionando. La gente siguió trabajando. Los niños siguieron yendo a la escuela. Pero algo fundamental se había roto en el tejido emocional de toda una generación. El Chavo del Ocho siguió transmitiéndose, pero los números no mentían. Las audiencias habían caído un 70%. Los niños que antes corrían a ver el programa, ahora preferían quedarse jugando en sus habitaciones. Los adultos que habían convertido la hora del Chavo en un ritual sagrado, ahora cambiaban de canal automáticamente. Porque ya no era lo mismo. Ya no podía ser lo mismo. Cada vez que aparecía doña Florinda en pantalla, cada vez que sonreía, cada vez que abrazaba a Kiko o defendía a su hijo, la audiencia sabía que detrás de esa sonrisa había una mujer que despreciaba lo que estaba haciendo. Y esa certeza envenenaba cada momento de alegría, cada instante de nostalgia. Era como ver una obra de teatro sabiendo que los actores odian la obra. Los psicólogos comenzaron a estudiar lo que llamaron el síndrome de Florinda, la incapacidad de las personas para separar al artista de la obra cuando el artista había destruido públicamente todo lo que la obra representaba. No es lo mismo que un actor diga que no le gusta hacer comedias, explicaba la doctora Mendoza 6 meses después. Es diferente cuando ese actor pasa 50 años interpretando un símbolo maternal y luego confiesa que odiaba ser ese símbolo. Porque no está rechazando un género cinematográfico, está rechazando el amor que millones de personas depositaron en él. Las familias que durante décadas se habían reunido a ver El Chavo, ahora buscaban otras actividades. Los abuelos que habían transmitido su amor por el programa a hijos y nietos, ya no sabían qué contar cuando les preguntaban por los buenos tiempos de la televisión. Mi nieta me preguntó el otro día por qué ya no vemos El Chavo juntas. Contaba doña Carmen, la señora de 65 años que había nombrado a su hija en honor a Florinda. ¿Cómo le explicas a una niña de 8 años que a veces las personas que amamos pueden lastimarnos sin siquiera conocernos? ¿Cómo le dices que los personajes que la hacían feliz fueron interpretados por alguien que se avergonzaba de hacerla feliz? Pero quizás el cambio más profundo no fue en cómo veían El Chavo, sino en cómo comenzaron a ver a todos sus ídolos. La confesión de Florinda había abierto una caja de Pandora que nadie sabía cómo cerrar. La gente empezó a cuestionar todo.
Si Florinda había mentido durante 50 años, ¿quién más estaba mintiendo? Si una figura tan querida podía destruir décadas de amor con una sola entrevista, ¿qué garantía tenían de que sus otros héroes no harían lo mismo? El fenómeno se extendió más allá de la televisión. Los fanáticos de otros artistas, otros programas, otras figuras públicas, comenzaron a vivir con una ansiedad constante. El miedo a que sus ídolos también los traicionaran. Florinda cambió las reglas del juego, escribió el sociólogo Carlos Monsiváis Jr. Antes, existía un contrato tácito entre los artistas y su público. Tú me das tu arte, yo te doy mi amor, y ambos respetamos la magia que creamos juntos. Ella rompió ese contrato, y ahora todos vivimos con la sospecha de que cualquier artista puede romperlo en cualquier momento. La generación que había crecido con el Chavo tuvo que aprender algo doloroso, que a veces conocer la verdad duele más que vivir en la ilusión, que hay secretos que es mejor que permanezcan secretos, que no todas las confesiones son liberadoras. ¿Crees que Florinda tenía derecho a decir su verdad, aunque destruyera la felicidad de millones de personas? Porque al final, esa era la pregunta que quedaba flotando en el aire. ¿Valía la pena su honestidad si el precio era la destrucción de 50 años de amor puro? Florinda Mesa había encontrado su libertad. Había dicho su verdad. Había liberado el peso que había cargado durante décadas. Pero a cambio, había matado algo que nunca podría resucitar: la inocencia de quienes la habían amado sin condiciones. Y en un mundo donde cada vez es más difícil creer en algo, donde cada vez es más complicado encontrar figuras que inspiren amor puro, la pérdida de Doña Florinda no fue solo la muerte de un personaje. Fue la muerte de la posibilidad de volver a amar así de profundamente. Así de inocentemente. Así de eternamente. Porque hay traiciones que no se olvidan. Y hay palabras que, una vez dichas, cambian el mundo para siempre. Las palabras de Florinda Meza fueron de esas. Y su eco seguirá resonando en el corazón roto de una generación, hasta que esa generación deje de existir.